Muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es el momento de la palabra. Por eso cuando la palabra se va a hablar, abrimos la puerta de nuestro entendimiento, que son los oídos. Los oídos. Y ponemos oídos para oír la palabra de esta mañana. Hoy tenemos un día muy especial. Es la celebración de algo muy grande para la iglesia evangélica en el mundo. Aquella gran empresa que comenzó a construir un hombre que nació en Belén de Judea, nativo de Nazaret, y allí eran, por supuesto, en Palestina, en el Medio Oriente, y una empresa que ha ido creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. El que trabaja con Dios es como el que trabaja con agua, nunca pierde, nunca quiebra, va para adelante. Es verdad. Yo le pregunté una vez a mi abuela, ¿por qué eso? Y ella decía, no, porque si tú estás cocinando no importa, vas a cocinar para 10, pero llegaron 10 más, échale agua. Échale agua y eso rinde. Qué bueno, qué bueno. Entonces así pasa con el Evangelio, y hoy queremos, no todos los días pues tenemos la ocasión de celebrar un día como hoy, muy importante para la vida cristiana, y allí queremos hablar en ella. Por eso nos pónganse en pie, vamos a hacer una oración y vamos a entregar este servicio bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios que está hoy acá. Si el Espíritu está aquí, ¿hay qué? Hay paz. Y si el Espíritu está aquí, hay amor. Pero si el Espíritu se mueve hoy acá, todo puede resolverse. ¿Es así o no? ¡Claro! Nosotros vinimos hoy aquí con todas nuestras dificultades. Todos tenemos dificultades. ¿Quién no tiene? Qué bueno que hay dificultades. A mí me asusta cuando no pasa nada, cuando no hay dificultades, cuando no hay... Dios mío, ¿qué pasó? Hay un silencio. No, ese silencio no puede ser. Porque las dificultades vienen a la vida de uno, pero vienen para que uno se fortalezca venciéndolas en el nombre de Jesús. Por eso levantamos nuestras manos y le decimos: nuestro buen Padre Celestial, Dios de toda bondad y de toda misericordia, invitado hoy en este lugar donde se adora al nombre de Dios. Se adora a aquel que vive por los siglos de los siglos. El que un día tomó forma de hombre para poder cumplir una misión no fácil, difícil. Pero que un día, a pesar de las dificultades más profundas de las que nosotros podemos vivir, Él las vivió. Pero tomó su cruz y le hizo frente a la situación que venía, y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Él venció. Y un día como hoy, que se celebra, Dios mío querido, se levantó de entre los muertos en una generación y en un orden único, del cual nosotros somos también herederos, y en el cual nos alegramos, porque un día también nosotros, con el poder del Espíritu Santo, seremos levantados también de entre los muertos, con una vida incorruptible, con una vida eterna, con una vida inmarcesible, con una vida que no la detiene nadie. Hoy nos declaramos herederos del reino de los cielos, y hoy invocamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Espíritu Santo de Dios que trabaja con nuestras vidas y que nos cuida como propiedad de Dios. A Jesucristo, quien pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, y al Padre, quien nos hizo y mandó a su Hijo a rescatarnos cuando nos desviamos. Por eso hoy en sus caminos nos sentimos victoriosos,
y decimos lo mejor para nosotros todavía está hacia adelante. No ha llegado, no importa cuán buena sea la vida en este momento, pero lo que viene es mejor. En el nombre de Jesucristo dedicamos este servicio de hoy y que la palabra tuya pues hable a la vida de cada uno de los que estamos acá. Abre nuestros entendimientos, Señor, para que la palabra trate con cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. El título del mensaje de hoy está basado en la palabra también. Quédate con nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque se hace tarde. ¿Cuántas veces en la vida se nos ha hecho tarde cuando tenemos que hacer algo? ¿Verdad que sí? A mí me enseñó un maestro que tuve, una amistad único, Austin Shelley se llamaba. Ese es el hombre que yo digo que fue profeta. Ese hombre era un profeta. Y ese hombre un día me profetizó. Yo fui al Instituto Bíblico, yo fui para ayudar a una iglesita por allá donde asistíamos en Bergantín. Para ayudarlos porque de verdad tenía necesidad. Y me fui para allá. Y cuando yo estaba en aquel lugar, un día ese señor repartió a una clase de homilética que estábamos viendo, no a todos, pero le dio un ticket a cada uno, bla, 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 bla. Y éramos 5 personas del curso de homilética y 5 más que él había seleccionado de otros cursos. Y la invitación decía, en mi casa a partir de esta tarde, todos los viernes a las 2 de la tarde. Ellos acostumbran dormir lo que llaman la siesta después del mediodía. Y ellos, él dijo, perdón, a la 1 de la tarde. Y él dijo, nos dijo ese día, yo voy a sacrificar por un tiempo mi siesta. Porque Dios puso en mi corazón y me dijo que ustedes, 10, ustedes tienen ministerio pastoral. Y Dios me ha encomendado para que yo los oriente. El cómo llegar a hacer eso, el cómo mantenerse y el cómo salir el día que salgan. Yo cometí un error ese día, yo un muchacho un poco travieso. Después que nos dijo eso y nos dijo que, bueno, era el primer día y etcétera, y todos los viernes en la tarde íbamos a tener esa clase. Cuando ese señor dijo y yo regresaba, yo dije, este hombre es un caído de la mata, ese no sabe lo que está hablando. Yo no tengo cualidades para eso y yo no vine a eso. Yo vine a aprender algunas cosas para ayudar a los hermanos allá, pero no. Un día el hermano Ageo Herrera, ya el hombre estaba jubilado, se fue al norte y estaba en un sitio especial que tienen donde van todos los misioneros jubilados, que tiene de todo, para que pasen su vida tranquila de ancianos. Y Ageo estuvo por allí y el hombre comenzó a preguntarle por cada uno de los de la lista. Ya yo era pastor acá, estaba recién. Y él le dijo, José Tomede, ese está en Maranata pastoreando. Qué bueno, decía él. Quintín Mariño, ese está por allá en Cumaná pastoreando. Qué bueno. Los muchachos Ávila, Silvio y Pedro, ese están en Ciudad Bolívar, también pastoreando. Cuando él supo que todos estábamos, el hombre nos mandó una postal a cada uno de nosotros. Yo la tenía como recuerdo, se me quemó, cuando se me quemó la casa se quemó la postal, yo la quería mucho. Porque ese hombre, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre de Dios, primera persona que yo veo que, bueno, no se equivocó. Pero él nos escribió en la postal lo siguiente: hermano carpintero, lo felicito por su ministerio. Me informan de que usted y el grupo que con usted vio el curso son pastores todos. Sea fiel a Dios. Séale fiel a Dios y adore a Dios porque es el único que no se equivoca. Dios mío,
Yo soy un poco sentimental así cuando veo que alguien habla y es sincero, no busca aplausos, no busca nada de eso y no se alaba a sí mismo. Si yo hubiese podido escribir esas palabras, a lo mejor yo digo, hermano Austin Shelley, yo le dije un día que usted iba a hacer esto para que usted vea que yo no me equivoco, o que no me equivoqué. Pero él no dijo eso, él dijo, Dios no se equivoca. Y cuando Dios puso eso en mí era porque Él sabía lo que estaba haciendo y quiénes eran ustedes y lo que tenían. Dios mío, yo dije que el hombre era, para mí era un hombre iluminado por el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que hizo. Sacrificó su tiempo, para enseñar. Bueno, y gracias a Dios, pues nos ha ido bien en este lugar. Yo digo de mi iglesia, yo digo, la iglesia Sion es la mejor iglesia del mundo. Ese es un decir mío, no me peleen por él. No, que tú dijiste que es la mejor. Bueno, pero ¿te sientes bien aquí? Si te sientes bien aquí es porque es la mejor que has conseguido. Ahora, si no te sientes bien aquí, porque búscate una donde te sientas bien, pues. Ajá, pero para mí es la mejor. Para mí es la mejor porque es la que he conocido y es la que donde he conseguido hermanos que somos una familia. He conseguido amigos que son, bueno, que los hermanos son también, deben ser, y es una obligación ser del pastor amigos. Lo más bonito en esta vida pues es buscar amigos. Bueno, muy bien. Entonces, hablando del día, quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Y ese profesor nos decía a nosotros, para que las cosas más importantes no te queden por hacer, no tengan que relegarlas, tú tienes que jerarquizar en la vida lo que vas a hacer. Porque a veces uno tiene tantas ocupaciones y uno empieza por lo pequeñito y resulta de que el tiempo pasa y no nos da tiempo. Se nos hace tarde y no hacemos las cosas más importantes. Si se van a quedar por hacer, que se queden las cosas que tienen menos valor, las cosas más pequeñas, pero que no se queden las cosas y la Biblia dice que en lo que requiere diligencia, ¿qué pasa? No seamos perezosos. Si algo requiere diligencia es hoy, no es mañana. Y si se trata de las cosas de Dios, acordémonos que Dios trabaja con un solo tiempo, porque es eterno. Nosotros un día no trabajaremos, no cumpliremos años. Trabajaremos también con un solo tiempo. Y el tiempo de Dios es hoy. Bájate de ahí, Zaqueo, porque es necesario que yo pose, ¿cuándo? Mañana. No, el mes que viene, pasado mañana, no, hoy en tu casa. Porque he visto en ti que tienes una vida que amerita emergencia. Es urgente lo que necesitas. Y yo tengo para ti lo que necesitas. Y Jesucristo le dice, si hay alguien aquí que no tiene al Señor, que todavía no ha entrado allí a ser heredero del reino de los cielos, el día es hoy. No lo dejes para mañana. No lo retrase. No hay nada más importante para el hombre que conocer a Jesucristo como Salvador. Eso es lo más importante. La lectura de hoy comienza diciendo que... ¿Dónde estamos? Lucas 24:13. Es la historia de dos personas que salen al atardecer. Me imagino que un día como hoy, no sé cómo se llamaba el día, yo sé que se llamaba el primer día de la semana, ese era el nombre que le daban, pero todavía no había un calendario que rigiera los días. Ahorita se llama domingo.
domingo. Y hoy pues se celebra el domingo, que es el primer día de la semana. Y de allí pues los cristianos acomodaron también reunirse el primer día de la semana, en honor y en celebración pues a que en ese día Jesucristo se levantó de entre los muertos. No el único que se levantaba de entre los muertos, se habían levantado otros de entre los muertos. Lázaro, por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín. Hasta en el Nuevo Testamento, por allá. Una vez llevaron a enterrar el profeta Eliseo y cuando lo pusieron la tumba ya, le pusieron la urna sobre una tumba que había, el muerto que estaba allí se levantó. Ok. Pero toda esa gente se levantaron para volver a morir. Se levantaron y siguieron siendo carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Pero Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado. Y al final nosotros vamos a ver, dice la palabra, va a decir la palabra que cuando ellos le conocieron, porque partió el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a ellos, recordaron, este es el maestro. Era lo que Jesús buscaba en ellos, era una pareja. Vivía en Emaús, camino a Emaús. Aquí, dos de ellos, dos de los seguidores de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Mismo día, pero ya al anochecer. Lo que aconteció ese día aconteció bien de mañana, bien temprano en la mañana, 3 días después que había sido sepultado, tal como la palabra lo decía. Por eso es que es importante la palabra. Hay pasos que en la palabra, para que ustedes vean la importancia de la palabra en el Evangelio. La palabra no falla, los que fallamos somos nosotros a veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera y en el tiempo nuestro. Cuando nosotros nos aprendamos a meternos en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, nuestra vida avanzará raudamente. Creceremos, porque estamos haciendo las cosas no como nosotros queremos ni como nosotros creemos, sino como Dios quiere y como la palabra lo dice. Entonces, todos los acontecimientos que sucedieron en la vida de Jesús, no importa, por más simple que fueron, hubo cosas que no tuvieron nada que ver, por decir algo. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué pasó allí? Unos tipos están cuidando el cadáver que está ahí colgado allí en la cruz. Y digo unos tipos porque eran unos paganos y eran parte de la gente que lo crucificó. Pero eran unos gentiles, no romanos, no funcionarios romanos. Y se pusieron a ver a aquel hombre que estaba colgado allí. No miraron a los demás, no miraron ni a uno a la izquierda ni al otro, sino al que estaba en el centro. Y uno le dijo al otro, mira chico, esa túnica que tiene ese hombre es única, no tiene 2 costuras. Era normal que las madres hacían a los hijos y a la familia las túnicas que usaban, porque los judíos pues se vestían con túnicas, no había el pantalón ni la camisa, solo vestido. Ok, pero eran de 2 piezas, una hacia adelante con 2 costuras, una costura aquí y una costura acá, y agarraban las 2 piezas, se la colocaban. Pero esa es única porque tenía una sola costura, era una sola pieza. ¿Cómo hizo la madre para hacerle eso a Jesús? Eso, bueno, era un detalle que era para una persona única como Jesús. Jesús fue único. Ok. Tanto que era el unigénito del Padre. Ok. Y ellos vieron y le gustó. A mí me gusta. Y el otro dijo, pero también a mí me gusta.
y hay que quitársela. Y yo me la llevo, no, yo me la llevo. Vamos a hacer una cosa, pues vamos a zumbar una suerte y el que se la gane es de él. Una cosa así como ridículo. Le gusta la túnica y van a apostar a ver quién se la lleva, pero querían llevársela como un recuerdo. Ajá. Y tiraron una suerte y el que ligó la suerte se la llevó. Aparentemente es la palabra. Eso es la palabra y lo dice la palabra. Por eso lo que la palabra diga, nosotros tenemos que cuadrarnos, entendido. Así será. No le busquemos pero es que a mí no me gusta, pero es que yo creo. No. Si la palabra dice que es así, es así. Levanten la mano los que tienen miedo a la muerte, para ver. No le tengan miedo a la muerte. Yo le tenía miedo a la muerte. Terror, no miedo, terror. Terror le tenía yo miedo a la muerte. Pánico. Terrible. Ajá. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, y el que me orientó, una de las cosas que me enseñó primero fue aquel texto donde Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo aprendí ese día y yo le dije, pero ¿y cómo va uno a ganar? Porque gana. Te moriste. ¿Para dónde vas? Vas para el cielo, porque tú eres tú eres hijo de Dios. Y Dios mío. Entonces gano, no pierdo. No, nada se pierde. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oye, se me abrieron los sentidos y se me abrió las ganas y el deseo de aprender esa palabra. Oye, eso es conmigo. Hermano, y aquello se perdió y se fue. Se fue. Cuando yo hablaba de esas cosas, mi abuelita me decía, tú vas a vivir muchos años. Los que le temen a la muerte se mueren jóvenes. Pero aquellos que no los tiene sin cuidado, el hecho de la muerte, una situación difícil a la que todos temen. Lo que más le preocupa a la gente es la muerte. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, la palabra dice que el diablo comenzó a usar la muerte como un medio terrorífico para asustar a la gente. Ajá. Para asustar a la gente, la palabra dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo participó también de lo mismo. Fue hecho carne. Lo expusieron hasta lograr la muerte por medio de castigos inclementes. Todo le hicieron. Traspasaron sus costillas con una lanza. Ajá. La expusieron en el medio del inmenso sol de aquel día. Ok. Pero había que derramar la sangre, porque eso estaba escrito. Era su sangre la que iba a pagar el precio que usted y yo debíamos a la justicia de Dios. Él también participó de lo mismo, y no solamente que era para liberarnos del pecado y de la muerte, del diablo, del pecado y de la muerte, sino que era también, esa era la sentencia del diablo. Ese día cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y se levanta, había vencido. Había dominado, había superado al diablo en usar la muerte como un medio terrorífico. Ahora la muerte pasa a ser algo normal en la vida del creyente. Es una condición natural por la que todos nosotros tenemos que pasar. Está establecido para los hombres que mueran una vez.
y para los que no son cristianos un juicio más adelante. Pero para los que están en Cristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme a la fe del Hijo de Dios, los que han nacido de nuevo, porque Dios les ha dado esa vida que no muere. Muere la carne porque está establecido, pero la vida espiritual no muere. Entonces pasa que crucifican a Jesucristo, resucita, y cuando resucita hay unos dos, la gente, sus compañeros, sus discípulos, todos, estaba escrito que, y el diablo sabía, por eso el diablo tenía que herir a Jesucristo, el diablo tenía que sacar a Jesucristo del medio como fuera, o lo mataba, ¿verdad? Porque él está buscando eso. Y en las tentaciones nosotros podemos verlo, pero él tenía que desaparecerlo de alguna manera. Si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Parecía algo sencillo, y con el poder que Jesucristo tenía, él podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Pregunto, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué había de malo? Levante la mano a alguien y me diga, mire, porque si él lo hacía pasaba esto y esto. ¿Se convertían las piedras en pan? ¿Era mentira lo que el diablo decía? Claro que no. El problema era que si Jesucristo lo hacía, el diablo lo iba a chantajear a partir de allí para sacarlo del medio. Ese que va ahí, ese, yo le ordené que hiciera pan de piedra y él hizo. Ahora tienes que obedecerme en todo lo que yo te mande. Por eso, y los mensajes son precisamente educativos, son para fortalecer la vida espiritual. Nosotros los seguidores de ese que no cedió ante las tentaciones del diablo, no podemos ceder tampoco, porque nosotros somos hijos de Dios y rescatados por ese. Ese es el modelo, ese es el ejemplo. A veces llega alguien a nuestra casa y a veces es religioso, a sonsacarnos para que hagamos el mal, hagamos daño a alguien, para que tratemos a alguien mal. Y nosotros convenimos con él. Bueno, sí es así. Y hay algunos que dicen, pero no tienes nada por ahí, no hay nada de esto. No, que no te sonríe nadie, ni el diablo siquiera. Porque tú estás en la mano, si eres el creyente, tú estás en la mano del que todo lo puede, del omnipotente Dios. Y si somos hijos de Él, Él nos librará. Son aquellos los balanes, que también los hay en las iglesias. En la iglesia hay los balanes, en la iglesia hay de todo. Los balanes, aquellos que venden el alma al diablo por lo que le ofrezcan. A Balán llegó un rey llamado Balá y le dijo, mira, viene un profeta. Yo quiero que tú maldigas al pueblo que está allí en el valle. Y hay una montaña ahí donde tú lo puedes ver fácilmente y los maldices. Y te doy una mula cargada de oro. Oye, y el tipo dijo, bueno, pero déjame que yo consulte a Dios. Comparémoslos con los cristianos de hoy. Ellos no van a decir que no. Porque hay cristianos peseteros que les gusta. Hoy no es oro, hoy son dólares. Te voy a dar tantos dólares y haces esto y haces el otro. Bueno, está bien. Déjame cuadrar. No y no. Y Balaam fue a Dios y Dios le dijo, no, tú no puedes hacer eso. ¿Qué pasó pues? Tú eres un profeta. Estás ahí para hacer el bien. No puedo porque Dios me dijo que no. Te doy 2 mulas cargadas de oro. Oye, déjame consultar otra vez. Y volvió, te doy 3.
Oye, déjame ir. Y Dios le dijo, mire, haga usted lo que le dé la gana. Usted no fue hecho ni está puesto para eso, pero si eso es lo que usted quiere hacer, haga lo que le dé la gana y enfrente su situación con Dios. Y el hombre fue a maldecir. Lo que pasa es que se le trabó la lengua y en vez de maldecir lo que hizo fue bendecir. Y entre otras cosas, porque ellos no estaban para eso. San Pedro, el día cuando tenían a Jesús preso, que todos andaban así como asustados, porque el diablo sabía hiriendo al pastor las ovejas, ¿cómo se llama? Se dispersan. Y así andaban, ¿es verdad? Cuando agarraron al pastor, que era Jesús, y lo llevaron preso, y empezaron a castigarlo de esa forma, por donde quiera cogió uno de los que le seguían. Ajá. Ok. Y ahí tienes a Balaam como ejemplo desde allá hasta acá, por los siglos de los siglos. Como mal ejemplo. Como creyentes y creyentes influyentes. No era cualquier cosa, era un profeta. Pero cuando el que cree en el Señor, cuando el creyente en Dios comete esos errores a priori, a sabiendas de que está haciendo mal y lo sigue haciendo, Dios le permite que se estrelle y que se estrelle bien estrellado. Ajá. Cuando es terco y no rectifica, se convierte en un Balaam más. Ajá. Los discípulos, entonces, estos discípulos iban camino a Emaús y allí se les unió un acompañante más en el camino. No iba con ellos, pero se unió a ellos. Y les preguntó por qué ustedes andan tan preocupados y andan así como cabizbajos y tristes. Bueno, porque es que tú no sabes la noticia. Tú eres el único extraño aquí en Jerusalén que no conoces lo que sucedió de Jesús de Nazaret, varón perfecto. Ajá. Y hombre de palabra para con Dios y para con los hombres. ¿Tú no conoces eso? Ajá, que lo mataron y lo sepultaron. Pero ahora, para colmo del mal, se dice por ahí algo que nos tiene confuso. Que Él no está en la tumba y que ha resucitado. Pero ustedes son incrédulos. ¿Ustedes son creyentes? Sí, ¿por qué hablan así, pues? ¿Y ustedes no leen las Escrituras? No estas Escrituras, los rollos, ¿verdad? Y ustedes no leen las Escrituras y no se dan cuenta que está escrito que Él tiene que resucitar. Se nos olvidaba que el maestro un día nos dijo. Bueno. Ajá. Y entonces Él comenzó a recordarles desde Moisés, pasando por todos los profetas, lo que decían de lo que había de suceder. Ok. Y cuando ellos llegan a donde iban, entran allí y es lo que nos lleva al título de hoy. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Ajá. Él va en el camino y como les había hablado la palabra es la que abre el entendimiento al cristiano. La palabra viene y le habla al cristiano cuando va a cometer una fechoría, cuando va a cometer un desliz.
No me va a decir, no, yo lo hice y no me redarguyó nadie. No, el Espíritu Santo de Dios, si está en su vida, le va a redarguir y le va a decir que lo que usted está haciendo es malo y que eso no puede ser así, que usted tiene que reaccionar y que una vez que reaccione, aun cuando no haya cometido el pecado, porque uno comete pecado no solamente de acción, de hecho. Por eso Jesús decía, aquel que piense, que una mujer que no es de él y que no le conviene, pero que él quiere estar con esa mujer, ese ya adulteró, ese ya cometió el pecado. De omisión, permitió que el diablo entrara en su mente y colocara allí lo que no tiene que colocar. Cuando Jesús les habla la palabra a ellos, Él hace como que se va para ver la actitud, para ver qué actitud toman aquellas dos personas, aquellos dos creyentes. Solamente una cosa de bueno Jesús había observado en ellos, y era que primero andaban juntos la pareja, que a pesar de las dificultades, que a lo mejor fueron al pueblo y no encontraron a ninguno de los demás, ellos regresan juntos y regresan hablando. Su preocupación es lo que ocurrió, pero hay una confusión en ellos que alguien debe aclararla. Y Jesús la aclara, y cuando les aclara y les habla de la palabra, ellos lo invitan. Señor, es tarde. Si tú te quedas con nosotros no sería malo, porque se hace tarde. ¿Se hace tarde para Dios? ¿Para Dios se hace tarde? No. Para Dios nunca es tarde, para Dios hoy es hoy. Mañana será hoy también y pasado mañana será hoy también. Somos nosotros los que tenemos presente, pasado y futuro, para Dios no. Por eso Él nunca llega tarde. Los que tenemos que amoldarnos y cuadrarnos en el tiempo de Dios somos nosotros. Que el tiempo es necesario acá, o por ahora, pero viene el momento cuando no vamos a necesitar este tiempo ya más. Por eso cuando San Juan escribe su segunda carta, él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No es poca cosa ser hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero él expresa como que hay algo mejor todavía, como que lo mejor todavía está por venir. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos igual a Él, nos levantaremos de los muertos y los que estén vivos serán transformados y seremos todos iguales a Él. Y ese día le veremos a Él tal como Él es y no nos pasará nada en la vida. Y la más grande admiración para nosotros será esa, el cumplimiento de esa palabra en nuestra vida y vernos, Dios mío, si a partir de hoy soy eterno. Dios mío, si soy como Él. Le vi por fin tal como Él es. Esa es la esperanza, esa es una esperanza que hay y eso está hacia el futuro. Lo que pasa es que cada día se estrechan las posiciones, el futuro se acerca y se acerca y se acerca y los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Hablaba un hermano, creo que el hermano de la semana pasada, él hablaba de la iglesia apóstata. Ojo con esto, ojo con esto. A mí me duele mucho mi iglesia donde he estado por toda mi vida y sigo aquí.
están ofreciendo un trabajito por ahí fuera del país, para que el mismo trabajo celular que hicimos aquí en la iglesia lo hagamos allá. Pero no quiero, primero por compromiso de familia y después por el apego, el amor, el cariño que yo le he agarrado a este lugar. Y yo digo, no puedo. No quiero tener un compromiso por allá. Quiero seguir donde estoy. Yo llegué aquí para servir. Y lo que ustedes me pongan a hacer, bienvenido es. No tengo... Para mí el servicio a Dios es el servicio a Dios y es único, no hay rango. Ese rezo de rango lo ponen los hombres. ¿Cuántos hombres les gusta ser jefe? Y hacen así. A mí no. Póngame a mí a hacer cualquier cosa. Para mí es igual. Es el servicio a Dios. Eso es mucho, es bastante para un cristiano. Me gusta que alguien de los que están por aquí. Aquí hay una familia que está hoy y hoy está el padre de la familia. Hermano, póngase de pie ahí, mi hermano. Discúlpeme que debía haberlo puesto de pie. Pero está otro miembro de la familia que no había venido en esta temporada. Luisa. ¿Dónde está Luisa por allí? Ellos 4 que están allí, 5 ¿no? ¿Tiene él? Son 5, ¿no? 5 están hoy. Ok, 5. Está la que primero vino, Lois Mar. Vino con su hija y sus otros 2 muchachos. Luego hoy vino la hermana Élida, que está detrás de rojo. Levante su mano allá, mi hermana. Esa. Y hoy vino Luisa Sterling y vino el jefe de la familia, el hermano Pedro Sterling. Un aplauso para mi hermano, un aplauso para mi hermano. Oye, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tomen asiento, mi hermano. Qué bueno. Esa es la familia, es la familia. Esos son miembros de la familia de Sion también. Esos un día estaban acá y servían a Dios. Servían. Ellos eran los que, bueno, eran casi el grupo de los que amenizaban el culto acá en este lugar. Ajá. Con su música y su dirección de canto muy bueno. Ok. Ellos están por acá. Nosotros, ¿cuánto quisiéramos que se queden también en este lugar? Porque esa es la idea. Les queremos mucho, siempre les quisimos. Que hay cosas en la vida que pasan, siempre van a pasar cosas en la vida. Ya dije, una iglesia donde no pase nada, estamos mal. Algo tiene que pasar, pero las situaciones vienen para que las venzamos en el nombre de Jesús. Y hoy están aquí, pues, son nuestros hermanos, les queremos mucho, igual que a todos ustedes. Ok. Entonces llegan a la casa, cuando parten el pan es que se dan cuenta. Pero allí sucedió algo sobre la vida de Jesús. Sucedió algo así como un poquito extraño. Yo no sé si ellos lo extrañaron, pero es extraño para el que no conoce lo que es la vida espiritual. Nosotros ahora tenemos 2 vidas. Si usted ha conocido a Jesucristo como su Salvador, todos los que están aquí que han conocido a Jesucristo como Salvador, tienen 2 vidas. Cada vida de esas es completa. Hay un lenguaje en una, ¿verdad? Con una gramática, un abecedario, etcétera, etcétera, que es la vida material, y hay que estudiar esa gramática, ese abecedario para conocer, ¿verdad?, cómo se habla, etcétera, etcétera. Pero la vida espiritual también tiene una gramática y tiene un lenguaje especial. Cuando Pedro andaba huyendo porque arrestaron a Jesús, él llegó a un fogón, una candela, a calentarse allí con los que estaban porque hacía frío. Y cuando él llegó allá, que estaba calentándose,
vino una muchacha y se quedó viendo de ahí y dijo, ¡ay, mira! Este es uno de los que andaba con él. Y él dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Este es uno de los que... Ajá. Repitió, este es uno, sí es. Maldito sea. Y empezó a maldecir el hombre. Y viendo otro le dijo, no hagas eso porque a ti no te luce, porque tú no puedes decir eso porque tu lenguaje no es ese. Tú sí eres uno, pero ese lenguaje que estás usando no es. Qué bueno esa reprensión. Ese no es tu lenguaje. Ajá, ojo con esto. Porque a veces en la calle puede suceder que nos confundan con algo, o puede suceder que nosotros nos deslizamos y alguien dice, y eres un evangélico sinvergüenza y yo no sé qué, y papá, a mí me ha pasado eso. Me pasó cuando yo era muchacho. ¿Sabes? Cuando entramos al velorio de una hermana, yo estaba zarataco. No había aprendido todavía mucho. Entramos a la casa, había mucha gente en un campo. Por aquí estaban haciendo unos chistes colorados. Y yo en vez de seguir a los hermanos para donde íbamos a hacer un culto, me metí a los chistes colorados. Zumbaron un chiste colorado, todo el mundo se rió y yo me reí también. Y cuando yo me reí, había una señora allá que nadie tenía una voz como ella. Como que tenía un micrófono colocado aquí en la garganta y pegó un grito y dijo, ¡mira, evangélico sinvergüenza, te vienes a reír de ese chiste colorado! ¡Eso no es para ti, sucio! Dios mío, yo dije, Dios mío, que se abra la tierra y me trague. Cuando los hermanos vinieron a recuperarme, a rescatarme de ahí, yo quedé paralizado de la vergüenza, de la pena que me hizo pasar aquella señora, pero bien hecho que me lo hizo pasar. Ajá. Porque es verdad, eso no era para mí. Yo no tenía nada que buscar en ese sitio. Y cuando los hermanos me levantaron, mano, y le echaron agua, no, yo estaba sudado. Dios mío, yo estiraba el sudor y tenía unos temblores y me llevan y todo el mundo, ¿qué le pasó a ese señor? No, fue allá y se rió de un chiste colorado, ese es un evangélico. ¡Ay, qué sinvergüenza! Está completado. Eso nos pasa, pero qué bueno que nos pasen esas cosas. Y Dios va a permitir que nos pasen esas cosas cuando estamos haciendo lo que no es para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy... No es que tampoco tengamos que ser duros, pero somos muy permisibles. Permitimos que las cosas sucedan. Hay gente que llega en nombre del Evangelio a nuestra casa, haciéndonos propuestas que no son honestas, que no son buenas y los oímos. No se siente oírlo, hermano, hágame el favor. Si usted vino a hablarme de la palabra, hable, pero si usted vino a hablar de esas cosas, me hace el favor y se va de mi casa. Así de sencillo. Mandaron a mi casa, aquí a Mesones, una vez a un señor, y el señor llegó con un bolso. Un evangélico, supuestamente, venía del Guárico, buscando a alguien que le dijo que se viniera para acá. Y entonces él vino, no, yo aquí te pago el carro y te pago yo no sé qué. Cuando llegó al sitio no encontró a nadie. Pero fue a una iglesia por ahí y le dijeron, hay un pastor de esa iglesia que está ahí, que él vive en Mesones. Te agarra los carros ahí, y se queda en tal parte, así, y 2 cuadras hacia allá y ahí él vive. Ese lo recibe. Y llegó aquel hombre esa tarde. Entonces empezó a echar el cuento, Yo le dije a la señora, prepara comida para darle al hombre y obsérvalo. Ajá. Él estaba sentado así en el porche y detrás estaba el cuarto nuestro. Había una ventana que nos separaba ahí, pero se oían las cosas de lo que él hablaba. Había un muchacho, un vecino, que estaba en casa. La señora mandó a comprar a la bodega a una muchacha, a una sobrina de ella que estaba con nosotros. Cuidaba a Alfonsito, que estaba pequeño, y a la otra negrita. Y cuando la muchacha salió,
el tipo le preguntó al otro, al vecino, le dijo, ¿y esa es hija del hermano del hermano? Y le dijo, no, esa es sobrina. Oye, pero está buena para jugarle un quintico. Y yo oí aquello, yo dije, Dios mío, ¿cómo es la cosa? Está buena para jugarle un quintico y quiere quedarse en mi casa. No, no le dije nada. Le dije a la señora, prepara comida y le pone a ese hombre que yo lo voy a llevar allá a la plaza Boyacá, por allá hay varias pensiones. Yo lo dejo en cualquiera de esas y le pago la noche. Pero ese no se queda aquí. ¿Y por qué pasó esto y esto y esto? Después que comimos, le dije, venga acá. Agarre su maletincito, porque yo estaba metido en ese cuarto. Usted estaba ahí. Estábamos cerquita, estamos a distancia como de 1 metro. Yo estoy detrás, lo que pasa es que nos separa eso y la ventana. Pero cuando salió la sobrina de mi esposa, usted preguntó que si era mi hija. Y cuando le dijeron que no, que era una sobrina, usted dijo que estaba buena para jugarle un quintico. Yo lo voy a llevar a usted en aquel sitio, para allá sí usted puede apostar lo que a usted le dé la gana, porque usted no es cristiano, usted es un mundano, usted es un vivo que quiere llegar a mi casa. Usted es un demonio que se quiere infiltrar a mi casa. Y yo en mi casa no puedo permitir. La palabra dice que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el malo, velaría y no permitiría que contamine su casa. Y lo agarré y no se me aguaron los ojos, ni me dio lástima, ni me dio sentimiento. Móntese allí que usted va. No, que déjeme botado. No, yo no puedo dejarlo botado, yo lo voy a dejar allá. Y llevé al hombre, por el camino me quiso convencer. No, manito, esté tranquilo. A usted lo denunciaron sus propias palabras, gracias a Dios. Ajá. Entonces a veces uno tiene que ser, y esas son las cosas que uno tiene, de las que uno tiene que deslastrarse. ¿Por qué ustedes creen que la juventud de hoy anda como anda? No aquí solamente, en cualquier parte del mundo. Ajá. La mayoría de la juventud anda como anda desorientada, despistada, porque han oído de todo y para todo y le pegan a todo y para ellos todo es válido. Se han dejado engañar con los demonios, se han dejado engañar con los falsos cristianos, se han dejado engañar con aquellos que se hacen pasar por ministros, pero que no son ni menestrones siquiera. Y si son menestrones del diablo. Entonces tú ves a muchachos, estás en una iglesia y andas haciendo maldad y andas en pecado y nunca te pones a derecho con Dios. Ajá. No, hay que hacer algo y estamos en la obligación de hacerlo. Nosotros somos los responsables de que las cosas aquí en este lugar se hagan bien. Y el que no quiera cuadrar con eso, bueno, así que busque para dónde irse, así de sencillo. Lo que el hermano decía el domingo, ¿eso es verdad? Hay muchas canciones, yo he puesto por ahí una, la he vetado. Yo quiero una iglesia, pero estás en una iglesia y me está diciendo que no la quiere, que tú quieres otra, que haga esto y esto y esto y lo otro, búsquela. Porque el que está inconforme en una casa, o en un sitio, o en un recinto como este, inconforme no se puede ser feliz. Busque donde usted sea feliz, donde encuentre lo que usted quiera. Yo le digo al hermano, no que no la canten, pero cámbiale la letra. Yo tengo una iglesia. Yo tengo una iglesia que hace esto, y que hace lo otro, y que hace lo otro, y que hace lo otro. Porque los que tenemos visión de Dios, cuando nos paramos aquí decimos que difícilmente haya una iglesia como esta, es porque la conocemos. Cuando llegamos aquí un día, y no porque la formamos nosotros así, un día cuando llegamos nosotros aquí hace 60 años, nos recibieron bien y nos han tratado bien.
han colaborado, esta iglesia ha colaborado a ayudar a nuestras familias a formar en la formación espiritual. Por ahí están mis nietos. Yo, una de las cosas que me voy tranquilo de este mundo es saber que mis nietos quedan sirviéndole a Dios y que mis hijos quedan sirviéndole a Dios. Y eso se lo debo yo a todos ustedes, porque todos hemos sido colaboradores. Colaboradores en que las cosas aquí funcionen como debe ser, como dice la palabra. Que ha venido una onda en el mundo ahorita y ha golpeado a todo el mundo y no nos escapamos nosotros. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y han pasado cosas. Y graves y difíciles. Y siguen pasando. Pero si nosotros lo hacemos, Dios lo va a hacer. Tenga usted eso por seguro. Dios no le tomará como inocente al culpable. Dios pagará a cada quien y sacará lo que es cada quien en sus negocios. Y gracias a Dios que ya Dios comenzó a moverse. Yo estoy seguro que así va a suceder. Cuando ellos vieron que el maestro iba hacia otro lado y cuando les habló la palabra ya ellos tenían como que es el hombre, porque son las palabras que él nos hablaba antes. Y lo invitaron: Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde. A Jesús ya en esa condición que estaba en ese momento. San Pablo dice en los Corintios que la resurrección de los muertos de los creyentes se dará en 3 órdenes. Primero, Cristo. Cristo fue el primero que resucitó de ese orden, de los que resucitan para no morir más. Resucitan con un cuerpo eterno, glorificado. Después nosotros, los que estemos muertos, los muertos en Cristo, seremos los segundos. Pero la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero del segundo orden. Habrá 2 resurrecciones. Los muertos en Cristo se levantarán y los que estén vivos, que son de Él también, serán transformados. Pero Cristo, el primero de ese orden de los que se resucitan para no morir más. Así es la resurrección de Cristo, eterna. Falta la nuestra, de los que estén vivos cuando Él venga, cuando que estén muertos cuando Él venga. Los que estén durmiendo, porque no se puede llamar muerte. Muerte es que te fuiste para no vas a resucitar más. Por eso dice, el sueño de los justos. Ok. Duermen hasta que venga Cristo. Ellos se levantarán. Y en tercer lugar, los que están vivos y son de Él serán transformados. Igual cuerpo para todos. Igual cuerpo para todos. Y cuando ellos dicen, quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Una vez que usted resucite, para usted no hay hora, ni hay día, ni hay tiempo. El tiempo es uno solo, el presente. Nunca se le hará tarde. Se nos hace hoy. Hoy sí tenemos que preocuparnos porque no se nos haga tarde en lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente a quien se le está haciendo tarde porque retardan ellos mismos lo que tienen que hacer. Lo que tienes que hacer. Por eso cuando Jesús reprendió a Judas, él sabía que Judas le iba a entregar, por eso le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Es el tiempo. Si sabemos lo que vas a hacer, ¿para qué los estás guardando? ¿Para qué los estás escondiendo? Hazlo ahora mismo. Y Judas era uno del grupo.
Y Dios le dice al cristiano: hijo, lo que tengas que hacer, hazlo hoy. Okay, hazlo hoy. Entonces muchas veces a nosotros se nos pone tan pesada la carga porque nos montamos lo de hoy sobre nuestras espaldas, lo de mañana, lo de pasado, lo del mes que viene, lo del año que viene, y cuando al cual andamos así. ¿Te has visto esa gente que andan así como sin esperanza y uno los ve viejitos? Hermano, ¿y cuántos años tienes tú? 45. Pero ¿qué pasó hoy? Andas agobiado, andas cargado, andas llevando pesos que no son tuyos, que no te conviene llevarlos. Libérate de eso. ¿O qué pasó? A libertad nos llamó el Señor. Y nosotros tenemos que ser libres. Y oponernos. Si es la muerte la que viene, que venga cuando Dios la envíe. Pero que no venga cuando le dé la gana. Porque no es cuando le dé la gana. Es cuando Dios diga. Y me regañó un maestro por ahí. Pero tú estás pidiendo 100 años. ¿Pero cuál es el problema? Estoy pidiendo 100 años. No, que está yendo en contra de Dios porque Dios dijo que serían 80 o serían... No, no. Está diciendo nada de eso. Está diciendo que llegarán más allá, pero que no será muy fácil. Tendrán muchas dificultades, dolencias, etcétera, etcétera. Ok. Pero si son fuertes espiritualmente y son fuertes físicamente, ¿por qué nos vamos a rendir? No. Nos rendimos cuando el maestro nos mande a buscar y sí, maestro, cúmplase lo que usted dice. Aquí estamos. Entonces, que no se nos haga tarde. Quédate con nosotros. Y esta es una de las frases que nosotros deberíamos repetir en el hogar, en la vida como persona, etcétera. Quédate con nosotros. Tenemos que confirmar. Tenemos que examinarnos siempre a ver si estamos en Él y Él está en nosotros. Y Él lo dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto, Él lo cortará y lo sacará. Pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Asegúrense de que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Si hay esa correlación de que yo estoy en Él y Él está en mí, yo estoy tranquilo. Pero si no he arreglado mis cuentas con Dios ni me pongo a derecho con Dios, tengo dificultades con Dios. Y qué malo es tener dificultades con Dios. Porque Dios lo que yo no propongo hacerlo por las buenas, no importa cuán duro sea para mí, pero si no me conviene, Dios me lo va a quitar. Tú lo que quieres es andar en esto. Bueno, vamos a llevarte de una vez para que se acabe el problema. Ese es Dios. Entonces ellos dijeron: quédate con nosotros, Señor. A ti se te va a hacer tarde, Señor. Ten cuidado. No. Lo que tenemos que tener cuidado somos nosotros. Ya Jesús resucitó. Para Él no había problema. El problema es para nosotros mientras estemos vivos. Tengamos cuidado que Él nos haga tarde. Que no se nos haga tarde.